Cuando tenía toda la lista de las materias de Bellas Artes, no sabía qué escoger. Me habían recomendado varios cursos, pero el que más me recomendaron fue Medios, Cultura y Sociedad. La descripción de mis amigos fue: vas a ir a una clase en donde el profesor literal va a hablar de lo que está pasando en el mundo, como si tuvieran las noticias en vivo. Y me puse a pensar y me dije a mí mismo: a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con cultura general, pero el tener las noticias enfrente de mí y tomando en cuenta que todas las noticias en México son parciales, es decir, que nada más toman un punto de vista objetivo y no incluyen toda la historia, dije, qué flojera que la clase vaya a ser así, que con todas las cosas que el profesor diga no esté de acuerdo. Pero a fin de cuentas, metí la clase, más que nada por curiosidad. Comienza la clase y el profesor muy buena onda, entonces me puse a pensar, esto la verdad no está tan mal. Comienza explicando la metodología de la clase, que la clase iba a funcionar de la siguiente manera, que todo lo que se iba a hablar en esta clase iba a ser de sucesos que tengan que ver con los medios y que sean actuales. Y yo dije, pues perfecto, o sea, todos los días estoy conectado viendo sucesos que pasan en el mundo y que son actuales, entonces ya la hice. Pero no fue así. Aprendimos a no solo ver un punto de vista, sino investigar más allá. Todo visto desde un juicio crítico. Y todo esto, al día de la clase, compartir nuestros pensamientos. Este tipo de metodología, comparado con otros profesores en los cuales el profesor se la pasa en el pizarrón resolviendo problemas o nada más está escuchando hablar al profesor, me pareció muy bueno, la verdad, porque en esta clase los alumnos daban la clase, los alumnos daban el material de la clase. En cambio, en las demás clases era nada más escuchar al profesor o ver cómo resolvió el problema el profesor y ni siquiera había tiempos de preguntas. Y aquí el profesor te hacía las preguntas. Hubo muchos temas de interés que se comentaron en clase, pero para mí los más importantes fueron los siguientes. Donald Trump. 2 semanas después de que iniciáramos clases, fue la toma de posesión del actual presidente de los Estados Unidos. Durante todo el semestre tuvimos la oportunidad de cómo iba evolucionando desde la toma de presidencia hasta su primer trimestre de gobierno. Al principio pudimos analizar cómo este personaje, inculcando miedo y racismo, fue ganando votos. Y luego, cómo gana la presidencia al tener la mayor cantidad de puntos electorales. Después, pudimos observar cómo Donald iba a manejar el tema ese del muro, que fue una polémica enorme en México, y como poco a poco todas sus promesas iban perdiendo credibilidad. El segundo tema que me pareció sumamente importante fue el de la cadena televisiva Al Jazeera. Lo que más me interesó de esta cadena fue cómo puede tener un impacto tan grande en la sociedad, cómo pudo convencer a los países árabes que el enemigo era Israel, que ellos eran los infieles, que ellos eran los que estaban en contra de la religión islámica. Cómo, por medio de propaganda, convenció a todo un pueblo de que sacrificarse por el bien común te iba a llevar al cielo. También aprendí que estos países, más específico Israel y Palestina, han estado en conflicto durante años, pero últimamente, por falta de educación y cultura, los palestinos se han estado creyendo todas las mentiras que les propone Al Jazeera, pero últimamente, por falta de interés, la gente palestina se cree la única verdad que está a su alcance, la cual es que a toda costa hay que difundir el Islam. Si es dando tu vida, si es matando infieles, es matando infieles, pero tiene que ser a toda costa. Y esa va a ser la única forma de llegar al cielo. Para muchos puede ser una clase de relleno, pero para mí fue una experiencia inolvidable. Me demostró que hay que estar bien informados de cualquier hecho informativo. Y aparte hay que hacer un juicio crítico, no solo quedarnos con un punto de vista, hacer más investigación y ver los dos lados de la moneda. También me enseñó a cuidar mucho tu imagen pública, ya que con cualquier palabra errónea te puede llegar a cerrar muchas puertas. Pero por otro lado, si uno está preparado, sabe qué decir, sabe cómo expresarse en frente de las masas, puede llegar muy lejos.